Bienvenidos a la temporada alternativa de La Butaca Inglesa. Hoy vamos a conversar de los eventos que han ocurrido a partir del accidente del año pasado en China. Accidente que para muchos también es una especie de acto deliberado de guerra. A partir de ahora vamos a hablar del evento C. Para nadie es un secreto que se están censurando algunos temas, algunos contenidos, y la plataforma de YouTube tampoco va a escapar de esto. Creemos en la teoría de la conspiración, porque es más fácil creer ciegamente en algo que no entendemos que buscar la verdad. Las teorías de la conspiración simplemente tratan de penetrar nuestros mayores temores. Cada una de estas historias lo que trata es de desenfocarnos, de sacarnos de la realidad. Acompáñenme, es el momento de desenmascarar al poder. ¿Qué ha ocurrido con respecto a Wuhan? Para muchos, el evento C que ocurrió en Wuhan puede haber sido, por un lado, un acto de guerra o simplemente un accidente. Si fue un acto de guerra, es decir, estamos hablando de una actividad deliberada en función de un país y de unas normas y de un partido político que gobierna y lleva adelante una suerte de construcción de un imperio en el siglo XXI, si es así, entonces estamos viendo los efectos de un acto deliberado de guerra, es decir, hacer un acto deliberado de guerra, estamos en presencia de una serie de temas que van más allá del simple comercio. Si por otro lado vemos lo ocurrido en Wuhan como un simple accidente, también vemos unos elementos importantísimos que tienen que ver con el silencio y con la opacidad. Es decir, el propio Partido Comunista dio unas directrices, dio unas líneas en donde debía guardarse silencio alrededor de lo que estaba ocurriendo en Wuhan y en las ciudades vecinas. Es decir, en pocas palabras, su silencio fue mortal tanto para sus nacionales como para el resto del mundo. Estas dos posiciones, la opción de guerra o la opción de accidente, igualmente tienen unos efectos fundamentales porque de alguna manera ya China había puesto por escrito que era lo que querían para el siglo XXI, una suerte de reconstrucción del camino de la seda, The Belt and Road Initiative, se le conoce en inglés. Es básicamente una reestructuración del comercio internacional a favor y en construcción de la China como un imperio dentro del siglo XXI, del siglo XXII y posiblemente del siglo XXIII. ¿Qué ha ocurrido geopolíticamente en términos del evento C? Bueno, fundamentalmente se ha generado un nuevo orden de batalla, se ha tratado de reconstruir de alguna manera una nueva forma de entender la posición de las grandes potencias en todos y cada uno de los continentes. Por eso vemos maniobras chinas en África, vemos maniobras chinas en mares cercanos a Nueva Zelanda o incluso Australia, vemos movimiento alrededor de Japón, vemos movimiento comercial en América y vemos también mucho movimiento, vamos a decirlo así, ideológico en sus plataformas de medios. La reorganización geopolítica entonces pasa inevitablemente por darnos cuenta que los que sufrieron los mayores daños en términos económicos fue la llamada banana azul, es decir, este grupo de países que van desde los Países Bajos, desde Holanda hasta Suiza, pasando por Italia y por Francia, quienes eran los principales productores de bienes y servicios de mayor consumo en la propia China y en el mundo. Es decir, el golpe ha sido contundente al, vamos a decirlo así, al corazón productivo de Europa. A su vez ha sido un golpe contundente al corazón vamos a llamarlo así, financiero de Norteamérica e incluso del mundo, que es la propia ciudad de Nueva York, que ha sido, digamos, la que más ha sido afectada desde el punto de vista comercial. Una de las grandes preguntas que nos hacemos con respecto al evento C es su calidad de virus, si es un virus, si es un arma bacteriológica, si es un efecto simplemente de una falla en la seguridad de un laboratorio, pero el mecanismo del virus funciona de maneras distintas. Hay dos efectos fundamentales que pareciera que están aquí acompañados de una propaganda previa, es decir, de alguna manera en los primeros meses se generó lo que pudiese entenderse como un marketing del miedo, un mercadeo del miedo, y al tener las defensas bajas los seres humanos inevitablemente no pueden responder a los ataques del entorno de la
mejor manera. Es decir, en pocas palabras, el miedo baja la defensa y también pudiera generar unas enfermedades o agudizar enfermedades que ya estaban prácticamente estaban presentes en los cuerpos de algunas personas que después lamentablemente fallecerían. Una de las cosas también que está vinculada con esto es el manejo psicológico de la propia enfermedad. Es decir, existe el acto reflejo. Si yo veo que alguien comparte una serie de síntomas que se parecen mucho a los que estoy sintiendo, inevitablemente yo voy a creer que tengo esa enfermedad. En pocas palabras, estamos viendo una suerte de manejo muy en la onda de la propaganda y muy en la onda de la guerra psicológica que se dio previo a la llegada propiamente dicha, la llegada real del evento C a Occidente o al resto de Europa. El protocolo es un elemento importante, es decir, hubo un grupo de médicos que trataron a la enfermedad como algo novedoso y al ser novedoso los protocolos no eran los correctos y se fue aprendiendo sobre la marcha, mientras en otros países tomaron por supuesto distintas medidas, entre ellas el aislamiento preventivo, la cuarentena preventiva y por otro lado trataron a la enfermedad como a su vieja prima, la gripe aviar, es decir, tratar a los enfermos como si estuviesen padeciendo gripe aviar funcionó muy bien en algunos grupos etarios y en algunas latitudes. Retomando la idea geopolítica y la idea de guerra, no hay duda que también hubo movilizaciones durante los primeros meses del año 2020, movilizaciones que iban básicamente con desplazamiento de tropas a algunas latitudes en Europa. Recordemos que la OTAN tuvo un movimiento particularmente intenso durante los primeros meses del año 2020. Estas movilizaciones de soldados no tienen que ver nada con lo que entenderíamos que debe ser el desplazamiento en tiempos de guerra de cuarta, quinta o sexta generación, pero efectivamente se dieron y es algo a lo cual hay que apuntar desde el punto de vista analítico, es decir, entre enero, febrero y marzo, pero sobre todo entre enero y febrero ya se sospechaba de algo en Europa y hubo movimientos con tropas norteamericanas de la OTAN en territorio europeo. Mucho de lo que sirve para interpretar eventos actuales tiene que ver mucho con la literatura, con el cine, con la televisión. Hay una novela de Michael Crichton que se llama La amenaza de Andrómeda que puede servir como punto de reflexión alrededor de por qué hay algunos grupos etarios que sufren la enfermedad y por qué no. Recordemos un poco el argumento de la novela en donde empiezan a enfermarse unas personas en un específico sitio de Estados Unidos y mueren prácticamente todas las personas del pueblo con excepción de un niño, de un bebé y de un señor de la tercera edad. Es decir, de alguna manera la ficción puede ayudarnos a entender qué es lo que ocurre. Por supuesto, esta novela también está enmarcada en el marco de una invasión extraterrestre y eso es otro de los puntos que vamos a desarrollar en nuestras próximas conversaciones, porque mucho de lo que se plantea actualmente en escenarios bélicos se parece demasiado al proyecto Blue Beam y se parece demasiado a una historia de ciencia ficción que se llama The Architects of Fear, los arquitectos del temor, los arquitectos del miedo, que es un clásico de los años 50 de la ciencia ficción y de la televisión norteamericana. En esa historia hay una revisión muy interesante de cuáles son los protocolos que pueden tomarse para que los seres humanos dejen de pelear y para que los seres humanos dejen de pelear, para que las grandes potencias dejen de pelear. Recordemos que era el contexto de la Guerra Fría, nada mejor que conseguir un enemigo superior y común. Este enemigo superior y común serían por supuesto los extraterrestres, pero no eran más que extraterrestres de mentira, es decir, eran extraterrestres producidos por laboratorios científicos norteamericanos. Otra de las respuestas culturales que tenemos ante este tipo de eventos está también en la historia. Pensemos en la peste negra, pensemos en todo lo que significó la violencia xenofóbica en ese tiempo. Recordemos también que fue una época de mucho estudio, pero también una época de caída en neopaganismo o una caída en neofundamentalismo, es decir, nada que no parezca a lo que está ocurriendo actualmente aquí en el mundo.
El evento C nos ha afectado psicológicamente, especialmente desde nuestro punto de vista de relacionamiento con los demás, no solamente dentro de nuestras casas, sino con el exterior. Es decir, tenemos que ir a hacer las compras con una serie de protocolos de higiene que antes no llevábamos, y eso nos genera también unas inquietudes. Nos genera inquietudes internas como haber perdido tiempo, haber ganado peso, haber tenido discusiones tontas con familiares, porque lamentablemente el encierro genera pues estas fricciones que están allí presentes. Es decir, ha sido totalmente concebido, y pudiéramos verlo desde este punto de vista, como un gran experimento social, en donde nos ha convertido a los seres humanos en una especie de nuevos reclusos. Cuando hablamos de nuevos reclusos es muy importante, porque es un poco lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir psicológicamente. Lo que va a ocurrir psicológicamente cuando somos unos reclusos de nuestra propia casa es que vamos a sufrir de la dinámica del desconfinamiento, es decir, salimos de prisión y nos va a costar relacionarnos con el resto de las personas. Podemos tener pequeños episodios de paranoia, podemos tener pequeños episodios de rabia que están allí contenidos, porque inevitablemente es lo mismo que han sufrido los reclusos en las cárceles. En este caso nosotros no estamos en una cárcel, pero técnicamente estamos confinados a un espacio finito, al cual no necesariamente siempre estamos acostumbrados. Estamos en presencia de una gran oportunidad para que simplemente un grupo de poderes orquestados genere pues una reforma de la educación y genere una reforma de cómo entendemos el mundo. Pueden incluso generarse contenidos homologados para todo el planeta. Esa es la ventaja de la educación en línea, pero también los peligros de que se genere una reforma curricular que nos homologue a todos bajo un mismo esquema de pensamiento, bajo un mismo esquema de acción, y lamentablemente la educación puede liberar, pero también la educación puede generar una pedagogía que nos convierta en nuevos esclavos. ¿Qué pasará en el resto de las latitudes? Pues no lo sabemos, pero efectivamente en casi todos y cada uno de los continentes estamos pasando por las mismas vicisitudes. Uno de los puntos clave que debemos ahondar es justamente en la pregunta: ¿estamos en presencia de una nueva guerra fría? Si estamos en presencia de una nueva guerra fría, tenemos entonces que abrir los ojos y ver cuáles son esos nuevos ejes de poder. Si no es una guerra fría y simplemente estamos esperando nada más los días o las horas para que haya una declaración de guerra propiamente dicha, entonces allí veremos cuál va a ser el nuevo orden de batalla, es decir, cuál va a ser el nuevo eje de poderes y la nueva conformación de ejércitos terrestres, marinos y por supuesto espaciales. La guerra como la entendemos, la política como la entendemos, las formas de socialización como la entendemos, inevitablemente están pasando por unos momentos que pueden ser potencialmente humanizantes o potencialmente deshumanizantes. En el caso del planeta Tierra está viviendo un momento importantísimo, porque de alguna manera hemos entendido cómo efectivamente los seres humanos afectamos nuestro entorno, pero también estamos viendo cómo los seres humanos, cuando nos manejamos desde el silencio o nos manejamos desde el poder absoluto, generamos simplemente el peor de los escenarios para el resto de las personas que no manejan el poder. En tiempos de pandemia, en tiempos del evento C, no podemos pensar en blanco y negro. Hay que buscar los matices, hay que ver los grises de todos y cada uno de los eventos que están ocurriendo. Esta es La Butaca Inglesa. Dale like y síguenos. Están pasando cosas. Acompáñenme. Es el momento de desenmascarar al poder.